a escuchar el comentario. Hoy está físicamente como nosotros le hemos colocado su eslogan. Una chaqueta impecable, nuestro siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muchas gracias, Iluminada Muñoz. Muy buenas tardes, Isis, Juan, Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, hay un punto luminoso, entre muchos puntos luminosos que tendrá este proceso electoral, y es el hecho de que dos presidentes, un presidente de la República y otro que ha sido 3 veces presidente de la República, serán las figuras centrales de este proceso electoral en el 2024. Eso plantea una política de altura, plantea una política de propuesta. Pero la política siempre, si no se manejan las pasiones, pueden derivar en situaciones conflictuales. Resulta que el presidente Leonel Fernández, en un diario de circulación nacional, acostumbró en su columna Observatorio Global escribir un artículo sobre un país a la deriva frente a un gobierno en desbandada por su incompetencia. Esto ha generado todo tipo de comentarios de gente inclusive que en algún momento estuvo cerca de él, otros que nunca lo han estado, y inclusive el presidente del partido PRM también emitió su posición con relación a este artículo y refirió que genuflexo, que fue uno de los términos utilizados por el presidente Fernández, genuflexo es como el posicionamiento electoral del presidente Fernández y de la organización política Fuerza del Pueblo. Yo le di una relectura al artículo en busca de ver, pero bueno, ¿y qué fue lo que este artículo ha generado tantas situaciones, tantos comentarios? ¿Qué fue lo que ha dicho el presidente Fernández, un hombre tan ecuánime, siempre tan prudente en su manejo y en su trato? Y luego de leer el artículo, un artículo muy bien elaborado, como siempre tiene acostumbrado el presidente Fernández en sus escritos y en sus opiniones, y realmente me puse a observar dónde estaba lo malo que ha dicho en este artículo. Y cuando me pongo a leer párrafo por párrafo, a hacer una reflexión del mismo, encuentro detalles que realmente el presidente Fernández lo que ha hecho es describirlo lo que hace un líder opositor. Por ejemplo, se refiere al tema de lo dicho por el director de compras y contrataciones sobre la insostenibilidad del programa de alto costo, 8,000 millones. Se hace eco de eso y establece entonces lo que inmediatamente sale del gobierno y dicen que no, que para el gobierno esto no es insostenible, que van a aumentar más el presupuesto. Entonces lo pone en el contexto de una incongruencia entre los funcionarios. Luego se refiere al tema del puente El Cangrejo y dice: hace muchísimo tiempo que no hicimos eco del puente El Cangrejo, lo hemos venido hablando, el puente El Cangrejo en Sosúa. El puente El Cangrejo entonces provocó la muerte de una persona. Entonces lo detalla en el artículo. Comienza a hablar entonces el tema de la energía eléctrica, 7, 8 horas de apagones. Y se hace eco de lo que dice la persona responsable del sector eléctrico, que los apagones ha sido responsabilidad del calor. O sea, todas respuestas cantinflescas. Entonces, frente a todo este tipo de respuestas que salen del gobierno cantinflescas, ¿qué pueden esperar que pueda hacer un líder político de oposición? No hacerse eco de eso, pero entonces tendríamos que pedirle a los que hoy gobiernan que hubiesen hecho lo mismo en la gestión de Danilo Medina, porque se construye una mayoría no precisamente atacando al gobierno y utilizando, como se ha querido decir, la demagogia política para crecer. No, es que tenemos que estar claros y ellos lo saben. Lo que pasa es que hay una corriente de opinión que responde a unos intereses y eso hay que entenderlo. Como lo entendemos, no vamos a decir, no enfrentamos eso, sino que lo entendemos en el libre juego de las ideas, en el libre juego de la democracia. No les respondemos a ellos. Les respondemos a la audiencia que nos escucha en este humilde comentario. Entonces, ¿cómo es que los partidos de oposición y líderes políticos de oposición crecen? Es haciéndose eco del clamor popular.
Entonces, usted no quiere como gobierno, a usted le molesta como presidente del partido de gobierno un artículo de un expresidente de la República sobre hechos muy puntuales, entonces el tema es simple. Punta Catalina genera una cantidad de megas. Aquí energía eléctrica antes de este gobierno llegar era 24 horas. Entonces, si ustedes no tienen los técnicos que puedan garantizar a los sectores populosos energía 24 horas, como estaba en gobiernos anteriores, entonces ustedes lo que tienen que hacer es quitar esos técnicos por incompetentes, como bien lo señala el presidente Fernández en su artículo, un gobierno incompetente. Si ustedes no quieren que le señalen el bendito puente del Cangrejo, cuando estaba en una situación de deterioro, lo que debieron de hacer fue llevar a la institución del Estado responsable de cambiar eso, y eso no hubiese sido tema de ese artículo. Entonces, ¿cómo crece la oposición política? La oposición política, esta y la que estuvo y la que vendrán, siempre va a crecer en desmedro de las fallas del gobierno. Entonces no tenemos que erizarnos la piel o sentirnos molestos, porque en definitiva ese es el libre juego de la democracia. Acontece en República Dominicana, pero en la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra donde nació la Carta Magna, en la Inglaterra de los conservadores y los liberales, de aquella gente muy finísima que hace política, también sucede lo mismo con el gabinete de la sombra. Ese gabinete de la sombra, que es el gabinete de oposición, le enfrenta al gobierno y le enmienda la plana. Pero en Inglaterra nadie se tiene que sentir molesto por eso. Entonces, usted gobierne bien, gobierne para la gente, porque los líderes políticos no se inventan nada, y más en una sociedad como esta, de tanta comunicación. Entonces, aquí la gente se manifiesta a través de las redes sociales. Los apagones, aunque no aparezcan en ningún medio, la gente lo escribe en las redes: tengo 2 días sin luz, tengo tantos días sin agua. Entonces, ¿de qué que se ha hecho eco el presidente Fernández? Se ha hecho eco del Cangrejo, medicamentos de alto costo, agua potable y energía eléctrica. Si esos temas no existieran en la agenda nacional, probablemente el presidente Fernández no tuviese de qué hablar, porque todo fuera tan perfecto que realmente en el país no existiese oposición. Pero la oposición existe precisamente por eso, porque el gobierno no resuelve los problemas de la gente. Entonces la gente se manifiesta. Cuando un líder opositor va a un pueblo, como pasó en Puerto Plata, como pasó en Sosúa, le dice: presidente, el puente del Cangrejo, presidente, el puente del Cangrejo. Bueno, hasta que se cayó un carro en el puente del Cangrejo. Entonces, si queremos que la oposición no construya relato y discurso frente al gobierno, entonces lo que tenemos que hacer es, como gobierno, el gobierno lo que tiene que hacer es generar las mejoras de las políticas públicas a los fines de dejar sin discurso a la oposición. Pero mientras tanto hayan necesidades, la población manifieste descontento por políticas públicas, para eso están los líderes opositores, para hacerse eco de las mismas. Francis.